La minería del carbón es la ocupación más peligrosa del mundo y en México, desafortunadamente, ya ha ocasionado muchas muertes. En Cuba se ha llevado a cabo una sucesión política entre hermanos para proteger al socialismo, pero paradójicamente las primeras medidas que han surgido del nuevo gobierno son para fomentar reformas de mercado. En un año de terremotos es bueno recordar el mayor terremoto de la historia contemporánea. Todo esto y el químico Guerra en Quinto Poder. El pasado 3 de mayo se registró una explosión enorme en un pozo minero de Sabinas, Coahuila. 14 mineros quedaron atrapados, sepultados en el interior. No es esta la primera vez que se registra una tragedia de esta naturaleza en una mina de carbón en nuestro país. Apenas el 19 de febrero del 2006 hubo una explosión similar en la mina de pasta de Conchos, también en Sabinas, Coahuila, y esta explosión dejó a 65 mineros muertos. Nosotros nos bloquearon el paso, el ingreso, con un retén de soldados y no pasábamos y no había comunicación de allá para acá. Entonces, hasta que llegue el gobernador, dijimos, no, pues si él pasa, pasamos nosotros. Se da de cuenta que nos colgamos de él y dijimos, si él pasa, nos vamos. Entonces, pues ya ahí ya no les quedó más que dejarnos pasar, pero porque venía el gobernador. Mi esposo siempre me daba un regalo el 10 de mayo. Ese día en la noche yo estaba llorando porque yo decía, no voy a tener ese regalo de él, pero cuando me hablan a mí que él nos mandaba unas rosas, lo primero que vi fue la fotografía de mi esposo. La minería de carbón es usualmente considerada como la profesión más peligrosa de todo el mundo. Cada año mueren aproximadamente unos 2,000 mineros en minas de carbón en distintos lugares del mundo. 31 de enero de 1902, El Hondo, en el tiro número 6, 141 mineros. Septiembre 6 de 1904, mina número 1, Las Esperanzas, 58. Febrero 16 de 1907, la mina número 3 de Las Esperanzas, 63. Febrero 17 de 1907, en La Conquista, 108. Febrero 27 de 1908, La Rosita, 85. Palau, septiembre 30 de 1910, en la mina número 2, 75. Palau, en la mina número 5, septiembre 30 de 1939, 67. Marzo 31 de 1969, Barroterán, las minas número 2 y número 3 con 153. Las Esperanzas, de enero 25 de 1988, mina La 4 y medio, 39. Y Pasta de Conchos, 19 de febrero del 2006, con 65 mineros fallecidos. El número de muertos en la minería del carbón, sin embargo, se puede reducir. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a principios del siglo XX, miles de mineros morían todos los años en las minas de carbón de ese país. Y sin embargo, en la actualidad estamos hablando quizás de entre 20 y 50 víctimas cada año. Mientras tanto, en países como China se siguen registrando miles de fallecimientos en las minas de carbón todos los años. Aunque parezca increíble de creer, México tiene en realidad un historial bastante bueno en materia de seguridad en la minería del carbón. Son pocos los muertos que tenemos en México, a pesar de que esta minería está bastante extendida, particularmente en el estado de Coahuila. La gran razón por la cual le prestamos tanta atención al accidente de Pasta de Conchos del 2006 o al que ahora tuvo lugar en Sabinas, Coahuila, es porque se trata de excepciones y no de una regla, no de algo que veamos constantemente en nuestros monitores de televisión. Si no avisan debidamente a la Secretaría de Economía que ha habido una sesión parcial de derechos sobre la explotación, exploración y beneficio de minas y se cumple estrictamente con la norma oficial mexicana 032 sobre minas subterráneas de carbón, están en la irregularidad. Y me atrevo a decir que todos están en la irregularidad.
Insisto, la información que tenemos es que apenas hace 20 días inició operaciones este pocito y entonces no teníamos más información al respecto. No, claro que no, pues acaba de empezar operaciones. Y son 25 trabajadores los que se tenían registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero como vimos, el caso que es imperdonable es que tienes un joven de 15 años de edad trabajando en una mina que es totalmente contrario a la Constitución y a la ley y además ni siquiera afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las normas de seguridad en la minería en México parecen ser bastante razonables, incluso de niveles de país desarrollado. El problema es que no siempre se cumplen, especialmente en las minas pequeñas. México no puede darse el lujo de dejar de producir carbón. Este material se emplea fundamentalmente para generar electricidad y es muy valioso para nuestro país. Pero esto no significa que debamos aceptar el tener un número elevado de muertes en las minas de carbón. Si tenemos buenas normas, que es lo que nos dicen las autoridades, ¿por qué no tomamos medidas más estrictas para lograr que éstas se cumplan? ¿Hay alguna relación entre la gobernabilidad y las cuestiones ecológicas? Pareciera que no. Una es una cuestión política, ¿verdad? De cómo participa la gente, cómo se tienen instituciones fuertes, ¿verdad? Que hagan que se cumplan las leyes, etc. Y lo otro es pues, la cuestión de la conservación de los hábitats, la protección a la flora y la fauna, el que mantengamos la biodiversidad, el que no contaminemos con sustancias tóxicas, etc. Sin embargo, están íntimamente ligadas. Una sociedad en donde no hay gobernabilidad, normalmente hay un deterioro ecológico muy importante, porque sin la participación activa de las comunidades, de los núcleos de seres humanos en donde se llevan a cabo los procesos, ya sean urbanos en emisión de gases, calentamiento global o emisión de tóxicos, contaminación, etcétera, o en las regiones agrícolas, pecuarias, rurales, digamos, en las selvas, en los bosques, en donde hay actividades también económicas de las comunidades, como la extracción de madera de los bosques, la agricultura, ¿verdad? Cambiar el uso del suelo de forestal agrícola. Y por eso es tan importante que exista una gobernabilidad ecológica. ¿Y esto qué significa? Simplemente el que se empodere. Yo sé que este anglicismo no le gusta a mucha gente, pero refleja muy bien de lo que se trata, darle la fuerza, darle la posibilidad a las comunidades de participar activamente en la definición de su propio destino. Un destino que debe ser sustentable para que tenga viabilidad en el tiempo y que proteja las riquezas naturales de la zona. Sin el empoderamiento de la sociedad en un estado que sea liberal, que sea fuerte, en un estado que sea, de avanzada, un estado en donde se protejan todas las cuestiones naturales, el factor esencial es la participación de la sociedad en forma activa a través precisamente de la gobernabilidad ecológica. Cuba ha concluido su transición política. De Fidel Castro, el líder original de la revolución, que tomó el poder el 1 de enero de 1959, a su hermano Raúl. No deja de ser la cubana, sin embargo, una transición, una sucesión sumamente curiosa. Cuba es un país socialista o comunista, si usted quiere, y tiene instituciones democráticas formales, entre ellas la votación de los ciudadanos. Sin embargo, estamos viendo una transición de un hermano a otro hermano por una decisión del hermano que detentaba el poder. Es el tipo de sucesión que veíamos nada más en los regímenes monárquicos. Sin embargo, a la gente poco le importa si es un hermano o el otro el que está ocupando el poder. La gran preocupación de los cubanos es si este cambio va a significar un mejor nivel de vida para la isla. El propio Raúl Castro ha dicho que su papel como presidente del Estado cubano y ahora secretario general del Partido Comunista Cubano es defender el socialismo. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Pero detrás del discurso parece esconderse una realidad muy distinta.
El presidente Raúl Castro está impulsando una serie de reformas económicas muy significativas que no puede uno dejar de identificar con el mercado. De hecho, se está permitiendo el cuentapropismo, esto es el trabajar por cuenta propia, en una serie de actividades en las que antes solamente el gobierno, el Estado podía actuar. Estamos viendo más de 300 reformas y reformas tan importantes como el hecho de que alguien pueda ofrecer ciertos servicios a la comunidad y cobrar por ellos, pero también algunas reformas de carácter político, de comunicación, como la posibilidad de tener un teléfono celular propio o de tener acceso al Internet. No es esta la primera vez que ha habido actividades capitalistas en una Cuba comunista. Desde hace décadas, por ejemplo, ha habido una hotelería privada en las playas y en otros lugares de Cuba. La única diferencia es que los cubanos no podían ser dueños de estos hoteles que ofrecían servicios a los turistas extranjeros. Tenían que ser empresas extranjeras. El gran cambio es que ahora estas actividades privadas, estas actividades capitalistas, podrán ser llevadas a cabo por los propios cubanos. Los discursos oficiales señalan que el socialismo no se modifica y que el capitalismo seguirá estando prohibido en Cuba. Deseo en nombre de los casi 800.000 militantes comunistas, de los 1.000 delegados al Congreso, de la nueva dirección de nuestra organización y en particular del compañero Fidel Castro Ruz, felicitar a todas las cubanas y cubanos por su decisiva participación en el debate y la indudable demostración de apoyo a la revolución, lo cual constituye para nosotros motivo de satisfacción y, lo más importante, una responsabilidad y compromisos superiores para lograr, con el concurso de todos, la actualización del modelo económico a fin de garantizar el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Así como en nuestro país tenemos neoliberales que no quieren admitir quizás que son realmente o liberales o conservadores, quizás en Cuba estamos viendo un nuevo régimen neocomunista que no se atreve a decir que ya no es comunista y que ha adoptado un modelo económico capitalista. Los terremotos del 2010 en Haití y del 2011 en Japón nos han recordado a los mexicanos el terrible poder de estos movimientos de tierra. Hemos visto una destrucción realmente enorme. Sin embargo, no ha habido en tiempos recientes, en tiempos en que se puedan medir los terremotos con instrumentos modernos, uno peor que el que tuvo lugar el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, en Chile. Todavía en internet puede uno encontrar un documental dividido en 4 partes de aquella época. Se llama La Respuesta, es de Leopoldo Castedo. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. Solo quedaba la voluntad de renacer. Luego del doble terremoto que destruyó o inutilizó el 80% de sus edificios. Este terremoto de Valdivia, Chile, tuvo una magnitud de 9.5 grados de magnitud. Nunca antes ni nunca después se ha registrado un terremoto de estas dimensiones, 5 veces más intenso que el que recientemente sufrió Japón. Los terremotos de Valdivia han sido los de mayor intensidad que registra la historia sísmica del mundo. En la escala que tiene como tope la cifra 12 para la destrucción total, el tremendo movimiento de tierra se repitió en 2 sacudidas inmediatas con grado 11. 10 provincias chilenas sufrieron en una semana 9 terremotos seguidos.
Eso es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad.